Y ahora sí. Ya, nosotros nos vimos la semana pasada, pero fue para hablar sobre el proceso constituyente. Y esta clase vamos a iniciar ya nuestras últimas clases en realidad. ¿Ya? Si no me equivoco, nos queda este lunes, el siguiente, y el final. ¿Ya? Son nuestras últimas clases de historia, por lo tanto, aprovechemos ya de conversar harto, de vernos, ¿cierto? Y de pasarlo bien dentro de lo que se pueda, ¿ya? Dentro de esta lejanía. Eh, por lo tanto, como es su último proyecto, este proyecto se llama La Carrera de la Vida, ¿cierto? Ese es el nombre que le pusieron algunos profes, y yo les voy a traer una pregunta que siempre hago, en realidad, que siempre hacemos al iniciar el año, y que tiene que ver con la pregunta ¿para qué sirve la historia? ¿Ya? Eh, Me parece que con el profe Seba algo estuvieron viendo o algo estuvieron hablando al respecto, ¿o no? ¿O me equivoco? No se ¿Sí o no? equivoca, tiene razón. Sí. Ya. Entonces, puede que algunas cosas nos coincidamos o puede que en otras no coincidamos tanto, ¿ya? Porque él siempre lo ve desde una perspectiva más filosófica, ¿cierto? Y yo como profe de historia lo veo desde una perspectiva más concreta, ¿cierto? Desde la realidad. Entonces, voy a partir haciéndoles la pregunta a ustedes. ¿Qué es para ustedes la historia? Voy a buscar mi lapicito por acá. Para ustedes, ¿qué es la historia? Ustedes que ya están finalizando este proceso escolar de 12 años, 13 años, algunos un poquitito más, ¿cierto? De escolaridad, yo espero que ustedes mantengan el gusto por la historia. A los que no les gustó la historia durante todo este tiempo, bueno, les pido perdón, ¿cierto? Pero espero que en algún momento se reencuentren con la historia, y que piensen un poco en esta pregunta. Para ustedes, ¿qué es la historia? ¿Qué es? Cuando hablamos de historia, Como todos los sucesos que han... ¿Está pegada? ¿no? Ah, perdón. Eh, como todo lo que ha pasado antes, como de nuestra existencia y lo que va a pasar, tanto como en acontecimientos, como en acciones, sucesos, que tiene un historiador que las cuenta. Ya, tiene que ver entonces con cosas que han pasado anteriormente, ¿cierto? Sucesos, ya como dice la... Uy, estoy tratando de escribir con mi lápiz, pero no me funciona. No me funciona. Ya, son sucesos, ¿cierto? Sucesos que acontecieron en un tiempo pasado, dice La Paz. ¿Hay alguien que tenga otra definición, que quiera decir algo? Porque hay una discusión eterna en si la historia es una ciencia, si es una disciplina. ¿Qué es la historia? Para ustedes, ¿qué es la historia? Son sucesos, dice La Paz. ¿Qué más? Ya, pues chiquillos, hablen. Voy a ir preguntando. Salvatierra, para usted, ¿qué es la historia? Ah, yo aquí estoy. Dale, para mí la historia es como literalmente un recordatorio de lo que pasó anteriormente. Ya, para usted entonces Y la algo que historia podemos aprender de lo que pasó anteriormente. para usted la historia es recordar, Eso. pero no es solo un recuerdo vago, sino que es un recuerdo Aprendizaje también. del cual yo puedo aprender, ¿cierto? De hecho, Eso. todos Sí. tenemos una historia en particular. Ya la Rayén dice, es un proceso que tiene sucesos importantes, con fechas y espacios determinados. Rodrigo dice, el estudio del pasado, periodos históricos y cómo va evolucionando la humanidad, ¿cierto? Bien, hay definiciones como correctas, todas son correctas, lo que dice La Paz, lo que dice Agustín, lo que dice la Rayén y Rodrigo, eh, pero yo les hago como la pregunta, me voy a adelantar un poco, pero ¿son solo sucesos importantes la historia o son también sucesos no tan importantes? Es todo, al Es final. todo, sucesos que te Mm. marcan.
¿ya? En lo personal, ¿cierto? Pueden ser sucesos que a uno lo marcan, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, a nadie le puede importar que nació mi hermano, pero para mí fue determinante, ¿cierto? Eh, Tiene personajes que serán, claro, la Rayen dice hay personajes que serán trascendentes. Eso es súper interesante porque la historia es trascender, ¿ya? Trascender es dejar como un legado en el tiempo. La pregunta es, ¿solo los personajes importantes dejan legados en el tiempo? No, No, pero No. es que igual es como, hay una mirada global y también una ¿Ya? mirada como más personal, pues, sí, pues. ¿Ya? porque hay personas como que trascienden nuestra vida, así como hay personas que trascienden como en la historia del mundo en general, los personajes como Exacto. característicos. Ya, exacto, muy bien. Perfecto. La Rayen dice respecto a la pregunta inicial. Aquí no hay respuestas malas, están todas buenas, ¿ya? Miren, yo les voy a contar una historia porque el profe José, que fue como uno de los que planteó este proyecto, dice se llama la carrera de la vida porque lo que ustedes tienen que hacer como profesores es elegir una historia que ustedes conozcan que sea inspiradora, ¿ya? Como que den ganas como de superarse a sí mismo y que eh, pueda entonces esta historia trascender. Entonces cuando yo me planteé esta pregunta, ¿cierto? De qué es la historia, para qué sirve la historia, obvio que pensé, dije, ya, ¿qué historia puedo contar? Y les voy a contar dos historias, ¿ya? Pero no son de personas conocidas, mías, personalmente, sino que son personas importantes en sus áreas de estudio. La primera historia corresponde a un historiador eh, francés de origen judío que se llamaba Marc Bloch, ¿ya? Marc Bloch escribió un libro, que es el libro básico de cualquier persona que estudie historia, que se llama Introducción a la Historia. Entonces, yo parece que a los humanistas les había contado esta historia, o les había contado la vida de él. Él escribe este libro en un campo de concentración. En el año 39, cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, él estaba en Francia, tenía una familia judía, ¿cierto? Vivía en una comunidad judía. Por lo tanto, cuando los nazis invaden Francia, se lo van a llevar prisionero, lo toman prisionero. Y él se convierte en uno de los prisioneros de guerra de la primera invasión de los nazis a Francia. Lo llevan a Auschwitz, ¿cierto? Y en Auschwitz él va a hacer distintos trabajos forzados. Pero como buen historiador, empezó a escribir cómo era la vida dentro del campo de concentración. Y su libro parte con una pregunta fundamental. Y él dice, o recrea la escena como de sus hijos preguntándole a él, papá, ¿para qué sirve la historia? Y él se plantea esta pregunta en un momento trascendental de la historia de la humanidad, porque él era un historiador medievalista, había estudiado métodos de tortura de la Edad Media, ¿cierto? Era un defensor de la incipiente idea de derechos humanos, y se ve entonces preso en un campo de concentración, ¿cierto? Y él mismo se pregunta, bueno, ¿para qué sirve la historia? Pues dice, si yo que he estudiado al ser humano durante toda mi vida y hoy día estoy preso en un campo de concentración, estoy a punto de morir, me pregunto entonces, ¿para qué sirve la historia? Y él levanta esta reflexión, y es una reflexión que, bueno, yo también a veces cuando estoy así sin hacer nada, digo, bueno, ¿para qué enseño historia? Ya como que a veces uno dice, como que no sirve para nada en realidad. Otros dicen que sí, bueno, en fin. Eso se los dejo a ustedes. Pero yo cada cierto tiempo entro como en crisis existencial y digo, no, la historia no sirve para nada. Pero después digo, ya, sí sirve, de algo sirve. Entonces él cuando define la historia, él dice, detrás de los rasgos sensibles del paisaje, de las herramientas o de las máquinas, detrás de los escritos aparentemente más fríos y de las instituciones aparentemente más distanciadas de los que las han creado, la historia quiere aprender de los hombres, ¿ya? Y perdonen un poco igual a Marc Bloch porque él está escribiendo en el año 1939, ya no existe la idea del lenguaje inclusivo, pero cuando él habla de los hombres se refiere en realidad a la humanidad. Los historiadores son particularmente machistas para escribir, ¿ya? Pero
pero tiene que ver con el contexto en que él lo escribe. Entonces dice, la historia quiere aprender de los hombres, ¿ya? La historia entonces, dice, no estudia el paisaje, sino que va más allá del, dice, la historia va más allá de la herramienta propiamente tal, va más allá de la máquina, ¿ya? Va, por lo tanto, persiguiendo la historia de aquellos hombres anónimos. En el fondo lo que él dice, bueno, no importa tanto como la Torre Eiffel. La Torre Eiffel es la consecuencia de un trabajo anónimo hecho por hombres y mujeres. Por lo tanto, la historia, más que estudiar la Torre Eiffel, debería entonces estudiar a aquellas personas que permitieron construir esa torre. La historia, más allá de estudiar la guerra propiamente tal, debería ir a las historias de aquellos que en carne viva sufrieron la guerra, ¿ya? Por lo tanto, esa es como la mirada que él le logra dar, ¿ya? A mí me pasa, chiquillos, que a veces hay gente, sobre todo gente mayor, que me dice, me hace como preguntas así para pillarme. Me dicen, a ver, ¿dónde nació Arturo Prat? Entonces, y no sé, son datos que a veces a uno se le olvidan, entonces como no sé, bueno, eh, y uno a veces dice, no, no sé, no me acuerdo, y es como, pero ¿cómo si eres profe de historia? Pero la historia no es como la anécdota, no es el hecho puntual, sino que la historia va más allá de eso. La historia, por ejemplo, no es esta taza, sino que es entender por qué alguien hizo esta taza, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Entonces, cuando Mark Bloch describe cuál es el objeto de estudio de la historia, él dice, la historia estudia la obra de los hombres, ¿ya? Es la ciencia de los hombres en el tiempo, como decía La Paz, ¿cierto? Y como decían ustedes, ¿cierto? El estudio del pasado a lo largo del tiempo. Todo lo que le acontece al hombre entonces es historia, sus logros, sus derrotas, sus investigaciones, sus guerras, su cultura, porque técnicamente la historia estudia al hombre y no el hombre a la historia, ¿ya? Entonces, acá yo les planteo como la pregunta, para la historia, ¿quién es más importante? ¿Podría ser más importante Bernardo Higgins o son más importantes aquellos sujetos anónimos que pelearon la independencia junto a Bernardo Higgins? ¿Quién es más importante? ¿Es más importante Napoleón o es más importante ese ejército anónimo de Napoleón? ¿Es más importante Hitler o es más importante... Yo creo que ambos. ¿Ya? Es O que sea, sí, igual ambos, pero se cuenta más la historia. Ay, sorry. ¿Marty? tranquila. Lo más importante de ambos, pero en la historia como que cuentan más como a Napoleón y al ejército los dejan como personajes secundarios. ¿Ya? Ambos son importantes. De hecho, ninguno es más importante que el otro, ¿cierto? Pero la historia es como ingrata, porque solo recuerda a aquellos grandes hombres, sobre todo hombres, ya que marcaron una época determinada. Exacto, acá la Rayén dice ambos, pero se habla del protagonista del momento, ¿ya? En el fondo, como esa masa de personas anónimas permite que Napoleón sea el protagonista de determinado momento de la historia, ¿ya? Bien ahí, bien, buenas reflexiones. Les voy a contar otra cosa. Bueno, Mark Bloch está así quebrándose la cabeza diciendo, bueno, ¿para qué sirve la historia finalmente? ¿Cierto? Si yo estoy aquí encerrado en un campo de concentración, ¿ya? Él mira hacia el pasado, ¿cierto? Mira su presente y dice, bueno, en realidad la historia no sirve para nada, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que él llega a esa conclusión tan pesimista? ¿Por qué dice la historia no sirve? Es una pérdida de tiempo, después que tuvo toda la vida haciendo eso. ¿Por qué él dice la historia no sirve? ¿En qué Porque momento va a dice morir, eso? ¿o no? Porque va a morir, por cierto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué más dice La Paz? No, pregunté. Lo dice cuando está en el Lo dice cuando... campo Lo de dice, concentración. sí, lo dice Se queda cuando está en el pegado. campo de concentración. Ah, sí, pues, o sea, ¿Ya? Bueno, él lo dice, ¿cierto? Porque, bueno, dice, finalmente el ser humano ha pasado por montones de guerras, por montones de situaciones parecidas, ¿cierto? Y no hemos escuchado la historia lo suficiente, ya no la hemos estudiado lo suficiente, porque Como cometemos, para que no se vuelva a repetir.
Exacto, cometemos el mismo error. Si uno lo ve, chiquillos, esto es paréntesis, pero si uno lo ve hasta incluso en su vida personal, uno siempre cae con la misma piedra, ¿o no? Siempre se equivoca así en lo mismo a veces, ¿ya? Entonces, claro, si lo vemos a nivel como global, hasta el día de hoy siguen habiendo campos de concentración o el hombre sigue maltratando, el ser humano sigue maltratando a otros seres humanos, ¿ya? ¿Qué creen que pasó con Mark Bloch? ¿Cuál fue su fin? ¿Cómo terminó esta historia? ¿Sobrevivió? ¿Se murió? Se murió, por cierto, lo mandaron a un campo de... Bueno, estaba en el campo de concentración, al tiempo después, a las semanas después, lo mandan entonces a la ducha y fue desaparecido, ¿ya? Sin embargo, el libro que él escribió fue como un manuscrito que se traspasó y logró salir del campo de concentración. Entonces, de alguna forma, él trascendió, de otra forma, ¿ya? No físicamente, pero sí a través de su escrito. Y la otra historia que les quiero contar es de un psiquiatra sueco de origen judío también, que se llama Viktor Frankl. No sé si alguna vez han escuchado hablar de él. Viktor Frankl, preso en el mismo campo de concentración, ¿cierto? Escribe un libro, ¿ya? Y ese libro se llama El hombre en busca de sentido, ¿ya? Él dice, bueno, hace la misma reflexión que Mark Bloch. Dice, bueno, yo estoy aquí preso, estoy siendo sometido a tortura, ¿cierto? A una vida que jamás imaginé. Pero ¿cuál es el sentido de esto? ¿Cierto? ¿Cuál es el sentido? Dice él. Y él se comienza a plantear distintos escenarios o distintas posibilidades, y él elabora una teoría como muy importante dentro de la psiquiatría, que es la resiliencia. ¿Han escuchado ustedes hablar del concepto de ser resiliente? Sí. ¿Y más o menos a qué se refiere? Así que, ¿cómo qué idea pueden tener de la resiliencia? Uno dice, esta persona es resiliente, es algo bueno. ¿Qué significa ser Yo creo que resiliente? es como perteneciente. Ya como perteneciente, ya podría ser, ¿sí? Hasta donde yo sabía es como un término psiquiátrico, o sea, que se Sí. usa en la psicología, Sí, y esto se refiere a las personas cuando superan así traumas, pero brígidos, como la muerte de un ser querido o el pasar por la muerte, por ejemplo. exacto. La resiliencia, ¿cierto? Es la capacidad como de sobreponerse al dolor, ¿ya? Pero no es como un discurso así optimista, así como, no sé, pues como en la canción de 31 minutos, o sea, que se ríe, aunque te estén matando, solo ríe. No es eso, sino que tiene que ver con sufrir un evento que sea traumático y ese trauma convertirlo como en motor para poder salir de ahí. La resiliencia es una capacidad que no todo el mundo tiene, pero para que les quede más claro, les voy a mostrar un video donde se explica un poco en qué consiste la resiliencia, ¿ya? Ay, espérenme, no compartí el audio. Denme un segundito. Vamos a compartir audio. Ahora sí. Es cortito el video, pero pongan atención. Hay muchas personas en este mundo que han tenido que pasar por situaciones muy difíciles en su vida, como una infidelidad, la muerte de un ser querido, sufrir una condena en prisión por un crimen que no se cometió, e inclusive sufrir una enfermedad terminal tan común en nuestra sociedad como el cáncer. A pesar de todo este sufrimiento y el shock psicológico que esto conlleva, estas personas han podido encontrar motivos para vivir felizmente. A ojos de muchas personas que no han tenido la oportunidad de pasar por este tipo de situaciones, puede ser visto como un momento en la vida por el cual una persona nunca puede recuperarse. Pero el autor de este libro pudo encontrar esa razón por la cual una persona le puede encontrar el sentido a la vida en condiciones humanamente peores que los ejemplos descritos anteriormente. Esta es la historia de Viktor Frankl, quien fuera prisionero en diferentes campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando Víctor llegó al campo de concentración, él, como otros prisioneros, eran golpeados y maltratados diariamente por los guardias de la SS.
Entre las muchas vejaciones que recibían los prisioneros era recibir alimentos solamente una vez al día, el cual consistía de una taza de sopa y un trozo de pan, y a pesar de esta escasa alimentación, tenían que encontrar fuerza para hacer trabajos forzados durante todo el día. Las pocas calorías que consumía el cuerpo, sumado a las largas horas de trabajo, hacían que el cuerpo de los prisioneros se consumiera a sí mismo hasta casi parecer esqueletos vivientes. Cabe mencionar que las condiciones de trabajo empeoraban durante el invierno, trabajando a temperaturas muy por debajo del punto de congelación sin tener un abrigo para protegerse de las inclemencias como la nieve o la lluvia. Trabajar bajo estas circunstancias los hacía susceptibles a muchas enfermedades, lo cual significaba firmar su sentencia de muerte por falta de medicamentos. Por otro lado, también estaba el maltrato psicológico que les causaba la incertidumbre, no saber el paradero de sus seres queridos, por el hecho de haber sido separados una vez llegados al campo de concentración, y posteriormente eran sujetos a un proceso de selección en el cual algunos eran escogidos para hacer trabajos forzados y otros eran enviados a la cámara de gas. Muchos de los presos que ya tenían tiempo en el campo de concentración lograron desarrollar la habilidad de encontrar una libertad emocional en la cual podían escapar de todo lo que les pasaba en su día a día, haciendo de los castigos físicos e insultos recibidos algo normal y secundario. La razón por la cual adquirieron esta habilidad fue porque al no poder cambiar ni poder influir en los eventos externos que afectaban su vida, lo único que les quedaba era cambiar su actitud y sus pensamientos. En palabras de Viktor Frankl, cito: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. A lo que quiero llegar con este punto es que todos tenemos la singular oportunidad de decidir por nosotros mismos si en nuestro sufrimiento, incluso en las circunstancias más adversas, podemos encontrar un sentido en nuestra vida. Esa es la libertad interior que no nos puede arrebatar nadie, porque así como Víctor y los demás prisioneros, tú puedes recibir innumerables insultos o maltratos físicos, pero solo tú tienes el poder de no consumirte en ira, estrés, miedo o depresión. Esa es la última de nuestras libertades humanas. Esto nos lleva al siguiente punto más importante que quiero tocar de este libro. Ha habido muchas personas que me han escrito para pedirme que haga un resumen animado del libro El Secreto, y quiero hacer una aclaración y quiero explicar por qué a mí no me gusta este libro, pero antes quiero citar a Viktor Frankl. Cito: lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos y después enseñar a los desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros. El libro El Secreto nos dice que los pensamientos son magnéticos y tienen una frecuencia. Cuando piensas, los pensamientos son enviados al universo y atraen magnéticamente a todas las cosas que están en la misma frecuencia. Esto en papel se oye muy bien, pero yo en lo personal creo que los pensamientos no te van a llevar a ningún lado. Por otra parte, creo que lo que tú creas de valor para el universo, y cuando otras personas se ven beneficiadas de lo que tú has creado, atraes ese valor multiplicado. Esto es muy diferente a estar pensando en algo y que mágicamente estos pensamientos se van a convertir en algo tangible. A mi forma de ver este punto es que no te quedes sentado pensando y esperando a que las cosas sucedan mágicamente, porque si en verdad quieres algo, necesitas levantarte, tomar las acciones adecuadas y luchar por eso que tanto quieres para convertirlo en realidad. A lo que Víctor se refiere en este punto es que la vida no te da lo que tú esperas, sino todo lo contrario. La vida está esperando algo de nosotros y no podemos ser víctimas de nuestras circunstancias. Un ejemplo que él describe en su libro es que podía identificar a los prisioneros que estaban próximos a morir, ya que al pasar los días se les notaba la falta de interés en su aspecto físico, se dejaban de afeitar y de mostrarse como unos prisioneros sanos y hábiles para hacer trabajos forzados. Víctor llegó a la conclusión que se habían convertido en víctimas de su alrededor y habían perdido el interés de vivir, lo cual efectivamente al cabo de unos días se enfermaban o eran enviados a la cámara de gas por su inhabilidad de seguir trabajando. En conclusión, este libro te muestra que cualquier problema que tengamos en nuestra vida en realidad no son tan grandes ni importantes como nosotros creemos. Esas dificultades que se nos presentan son simples pruebas en las cuales la vida está esperando a que las tomes con la mejor actitud y encuentres una razón para seguir adelante. Y esto fue El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Si te gusta. Ya. ¿Qué piensan del video que acabamos de ver? Cuando habla de la resiliencia. ¿Qué están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Piensan que es muy optimista? O sea, creo que es como súper optimista, pero eso no quiere decir que sea malo. Ya.
¿Ustedes se eso, consideran personas resilientes o no? yo no. O ¿No? sea, yo como, yo no. Depende. ¿Ya? Porque él Es se que no- A refiere, mí depende. es la definición que dijo la Rayen, ¿cierto? Es cuando uno enfrenta dificultades y logra como dar vuelta a esas dificultades y salir como jugando de ahí. Yo creo que todos, todas, es cierto, en algún momento de nuestra vida nos hemos enfrentado a situaciones complejas, ¿cierto? Y que decimos, oh, este problema es como una ola, ¿cierto? Una ola gigante que me va a ahogar. Pero todos, de alguna manera, hemos superado dificultades así, ¿ya? Pero, ¿a qué tipo de dificultades se refiere? De todo tipo. Cualquier Ah, problema, como de todo cualquier tipo. cosa que tú consideres un problema. ¿Ya? Cualquier cosa entonces que nosotros consideremos un problema y que nos despierte temor, nos despierte incertidumbre, claro, él lo dice en un campo de concentración, ¿cierto? Él dice, bueno, pero él observa, él dice, bueno, aquí hay como dos tipos de prisioneros. Están los que se echan a morir, que descuidan su aspecto físico, que no hacen ejercicio, y están, ¿cierto? Los que se cuidan, hacen ejercicios, tratan de alimentarse lo mejor posible y que pueden enfrentar de mejor manera los castigos físicos y psicológicos a los que están sometidos. Es como que pese al castigo, ¿cierto? No se dejan aplastar. Víctor Frankl dice que, bueno, lo más valioso que tiene el ser humano es la libertad de elegir la actitud con la cual yo enfrento la vida o enfrento los problemas, ¿ya? Entonces, pensando un poco como en el tema del proyecto, yo pensaba, lo que dice Víctor Frankl nos puede servir, ¿cierto? Porque todos conocemos historias de gente que ha sido resiliente, o uno frente a problemas determinados, o mis padres, o mi abuela, o un vecino, o un amigo, ¿cierto? ¿Alguien conoce algún caso de resiliencia? ¿O le ha tocado enfrentar una situación así? Yo encuentro que mi abuela es una persona resiliente. Resiliente, ¿Resiliente? ¿por qué? ¿Por qué, Paz? Si nos pudieras contar. Sí, yo creo que sí. Why not? Lo que pasa es que mi abuela tenía dos hijos. Mi papá y mi tía. Y mi tía nació con meningitis. Entonces la cuidó como hasta los 15, hasta que falleció como a los 15. Y yo encuentro que esa es una historia como súper fuerte. Tipo, si yo perdiera como mi hija o hija, no sé, sería como complicado. Y como que igual se antepuso a eso, y igual siguió como criando y todo. Ya, o sea, no abandonó la crianza de tu padre, ¿cierto? Porque ante una situación así No, terrible, como que uno piensa, yo igual tengo hijos, entonces uno piensa, ya, mis papás se van a morir porque ya están viejos y es como la ley natural de la vida, ¿cierto? Pero que a uno se le muere un hijo, bueno, la gente que ha perdido hijos dice que es como el dolor más terrible que puede experimentar un ser humano, ¿ya? Lo más terrible, ya porque uno no espera que algo que salió de uno, ¿cierto? Se muera, ¿ya? Y es terrible. Yo igual conozco gente que ha perdido hijos y que es como increíble cómo logran, yo creo que nunca se reponen, así 100%. de hecho, probablemente si tiene como otro hijo, muchas cosas también, como muchos temores, pasan a la crianza de la otra persona. Exacto, exacto. Sí, eso es muy cierto lo que dice La Paz, ¿ya? ¿Alguien conoce otra historia? No sé, alguien que haya enfrentado alguna enfermedad terrible, por ejemplo. Eh, ¿Conocen historias así, similares, como la que Ay, cuenta La Paz? Rodrigo, a ver, es si la como mi abuela, pero no es como mi abuela, biológicamente hablando. ¿ya? Ella perdió sus dos hijos. Uno se murió de cáncer, que tuvo una enfermedad como inmunológica. Y a, bueno, mi abuelo, entre comillas, también le dio un accidente cerebrovascular. Y ya no puede ni hablar. Y, Y y, ahí, ella es súper fuerte, como que, de verdad, si uno la viera, no se imaginaría como todo lo que pasó y como todo normal. Como que trata de llevarlo todo muy bien. ¿ya? Pero Y hay ella, veces que sí se quiebra un poco, pero no, pero o igual, sea, lo lleva bien, con todo entre lo que le ha comillas. pasado, Tipo, claro, debería, si ella no fuera resiliente, estaría, no sé, loca o se habría
se habría quitado la vida, ¿cierto? Pero pese a todas esas dificultades se repone y como que tiene una actitud positiva, ¿ya? Cuando hablamos de resiliencia, incluso hablamos de aquella gente, por ejemplo, que nació en contextos súper vulnerables, gente que nació, no sé, en la extrema pobreza, y que había un alumno, miren, un compañero de ustedes de primero medio, contaba la historia de su abuelo, que era así como casi de película, porque contaba que el abuelo, su madre murió cuando él nació, como que murió en el parto, estamos hablando del año 1920, ¿cierto? 1930, no sé. Entonces la madre murió y lo crió el padre. Y cuando tenía como 5 años el padre falleció. Entonces su abuelito, ¿cierto? Había quedado huérfano y se había ido a trabajar a La Vega, ¿ya? Y en La Vega era un niño, ¿cierto? De, no sé, 8 años y empezó a cargar fruta. Entonces lo mandaban y se ganaba, no sé, unas monedas y con eso comía pan, ¿cierto? Se las ingeniaba como para poder subsistir. Pasaron los años, ¿cierto? Y él, este abuelito, después juntó plata, ¿cierto? Y bueno, y se compró ya una carreta. Primero trasladaba en estas como, no sé, burritos se llaman, no, yegua, en una yegua, ahí le prestaban una yegua y con eso movía la fruta. Luego él después, no sé, pues se compró una carretita y hacía flete. Y juntó plata y cuando ya era más grande, tenía, no sé, 17, 18 años y se había comprado un camioncito, así muy viejo, pero un camioncito, y que ahora él tenía varios camiones, ¿cierto? Y que era no empresario, pero tenía su pequeña empresa y que eso le había permitido entonces sacar adelante a su familia. Después se había casado, había tenido un hijo y que era un abuelo así muy bacán. Contaba un compañero de ustedes. Entonces yo decía o le decía, bueno, ahí tenemos una historia de resiliencia, porque él, siendo solo, a los 8 años, tenía 2 caminos, ¿cierto? Pudo haber dicho, ya me voy a dedicar, no sé, a hacer un flight de la época, ¿cierto? Y a, no sé, a robar o a subsistir como pueda, pero él elige otro camino, ¿cierto? ¿En qué va eso? ¿Por qué pasa eso? Ahora, no solo depende de la actitud de uno, también depende de que haya gente que a uno lo vaya ayudando en el camino. Él recibió ayuda de otras personas, pero principalmente, o la mitad diría yo, depende como de la actitud que uno tenga, ¿ya? O sea, yo siento que se mezclan el tema de las aspiraciones con las oportunidades, pues, porque hay gente a Exacto. la que no se le da la oportunidad. Exacto, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de, no sé, de los niños del Sename, ¿cierto? Yo estoy segura que si la mayoría de ellos, si todos tuvieran un mínimo de oportunidades, claramente no elegirían como los caminos que posteriormente eligen, ¿ya? ¿Hay otra persona que conozca algún caso así, como de superación personal? ¿O ustedes mismos nunca les ha tocado enfrentar algo difícil? ¿No hay otras historias? No, ninguna. Es que para mí es como súper complicado como decir como que me ha tocado algo como algo difícil. Cuando, no sé, cuando veo como historias como muy brígidas, o que siento que son como muy brígidas, como la del Noel Rodrigo, como mi abuela, que son como extremas. No sé, en mi caso lo mayor que me ha pasado es como que se me murió un abuelo, pero tenía 10, no me acuerdo. Claro, no te marcó tanto. O sea, sí me debe haber marcado, pero no me acuerdo. Ya, Es como ya, inconsciente. ya, pero nosotros somos igual resilientes como todos los días. Yo creo que, por ejemplo, de esta pandemia igual somos resilientes, porque algo estamos aprendiendo como de este encierro de tanto tiempo, ¿ya? Hemos tratado de ser resilientes entonces durante toda esta pandemia o todo este periodo. Ya, para que vamos entonces avanzando, les quería contar, bueno, al final, ¿qué creen al final que pasó con Víctor Frankl? ¿Murió? ¿Murió o no murió? ¿Murió o sobrevivió? Ah, se imagina. Murió. Murió. Ah, No, no. Él sobrevive al campo de concentración, ¿ya? Pero no muere, pues sí. Obvio que él tenía una actitud positiva y distinta, pero como dice La Paz, no solo es la actitud, sino que también son las oportunidades, ¿ya? Y él en el año 45, él está preso en el año 45,
le toca la liberación de Auschwitz. Por lo tanto, logra sobrevivir y él murió en el año 2008. Ya hace no Igual tanto. es como el tema de manifestarlo, como esa gente que dice como si tú querés que te pasen cosas buenas, tenés que manifestar que te pasen cosas buenas y pensar que te van a Exacto, pasar cosas exacto. Pero miren, a mí me buenas, pasa. y también como accionar según tus criterios de lo que es algo bueno. Exacto, pero a mí me pasaba, por ejemplo, yo también en la universidad tenía un compañero que tenía muy mala suerte, como, no sé, tenía una polola que tenía una enfermedad autoinmune. Me acuerdo que, bueno, cuando nosotros estábamos como en tercero había fallecido la mamá. Era así, muy mala suerte. De hecho, a él, voy a dejar de compartir pantalla para poder verlo. A él, después que salimos de la U, como 3 años después, le detectaron un tumor en el cerebro, en la parte frontal, entonces estaba ciego y era como, ¿por qué le pasan todas estas cosas Mm. a él? Como que yo decía, pero ¿por qué la vida es tan mala con él? Y era un compañero súper buena onda. De hecho, él cuando nosotros lo acompañamos en las últimas operaciones, porque el tumor lo tenía como en esta zona, entonces le estaba como ocupando espacio de su vista. Y él se sometió a las operaciones y salió bien. Y yo decía, hoy si a mí me pasara una de las cosas que a él le pasa, yo no sé, ya me habría tirado al metro, no sé, como que habría hecho algo así, como para acabar con tanto sufrimiento. Pero no, pues él era como resiliente, y decía, él es resiliente. Pepe, Dígame, yo conozco una historia de autosuperación, pues, de a la ver, mamá de mi mejor amiga, que también es la mejor amiga de mi mamá. Ella tuvo leucemia, ¿ya? le duró como 8, 7 años, y la cosa es que también le dio un derrame cerebral, así que ha vivido muchas cosas brígidas, y muy brígidas. Y ahora sí, como actualmente, ella está bien y súper sana, así como le han pasado demasiadas cosas, como la han estafado, se ha ido en bancarrota, así, muchas cosas brígidas. Y ahora ella está viviendo súper bien, como se cambió de casa, se compró un departamento, como si nada le hubiese pasado, así, fue brígido. Claro, como que tiene una actitud positiva frente a la vida, que uno dice, ¿de dónde saca esa energía? Acá, por ejemplo, mira, Felipe me comparte una historia, la voy a leer. Dice, mi bisabuelo vino de China y vino a Chile a tener una vida para empezar de cero. Ya, eso también es ser resiliente, imagínense de repente tomar la decisión, ya me voy de Chile, ¿cierto? Me voy a un país donde hablan otro idioma, otras costumbres y empiezo de cero. Eso es ser resiliente, porque es dejar tus comodidades para probar entonces eh, qué, qué te puede ofrecer la vida, ¿cierto? O qué estás tú dispuesto a darle a la vida. La resiliencia, entonces, como bien decía la Rayen, es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino, ¿ya? Esto igual es muy complejo también para las personas que sufren depresión, ¿ya? Decirle eso es muy violento igual para una persona eh, que, que no tiene un estado de ánimo óptimo, ¿ya? Por lo tanto, acá yo les planteo de nuevo la pregunta, ¿por qué estudiamos historia? Y alguien me decía al principio, bueno, para aprender entonces del pasado, ¿ya? Pero el historiador no solo es un recolector de recuerdos, ¿ya? Sino que también estudia el presente. Si nosotros entendemos la historia, podemos entonces comprender el presente. Podemos comprender las causas de una guerra, ¿cierto? Podemos conocer el origen del plebiscito del día domingo pasado, y podemos conocer incluso el origen de mi familia. Cuando Chiri nos dice, bueno, mi abuelo toma esta decisión y se viene acá, gracias a esa decisión tenemos a Chirino en este Zoom, ¿ya? Si ese abuelo nunca hubiera tomado la decisión, quizás Chirino estaría ya en China, o quizás no existiría, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo entonces las decisiones que nosotros vamos tomando van como torciéndole la mano al destino? Cómo nosotros somos arquitectos de nuestra propia historia, cómo la vamos diseñando. Entonces, como ya estamos cerca de la hora, les voy a dar una tarea, ¿ya? Pero que es para la próxima semana. Espérame que está pegado mi PPT. Ahí. A ustedes se les mandó una tarea por el Comunicap, que seguramente no la leyeron, que tiene que ver con construir
un árbol genealógico, ¿ya? Algunos humanistas ya lo hicieron el año pasado, así que si tienen el archivo por ahí, lo rescatan, le ponen un poquito más de color a su ¿Un relato. PowerPoint? El formato es libre. Me pueden mandar un PowerPoint, me pueden mandar un Word escrito, se pueden grabar hasta un video ustedes contando la historia, lo dejo a libertad. Pero este escrito, o este PPT, o este árbol genealógico, tiene dos requisitos. El primero es que tiene que contar la historia de 3 generaciones de su familia. O sea, usted, sus padres y sus abuelos, ¿ya? Usted, sus padres y sus abuelos. 3 generaciones. Para hacerlo, entonces, yo les sugiero que elijan solo una rama familiar. Por ejemplo, voy a contar la historia de mi abuela materna. Luego voy a contar la historia de mi mamá, ¿cierto? Con ella ahí cuento cómo conocí a mi papá. Y luego, entonces, cómo nací yo, ¿ya? Ese es un requisito. 3 generaciones. El otro requisito tiene que ver con que esta historia debe estar relacionada con la historia de Chile, ¿ya? O con la historia de donde vengan. Por ejemplo, si yo cuento la historia de mi abuelo fue ferroviario, entonces trabajaba en ferrocarriles del Estado cuando en Chile el principal medio de transporte eran los ferrocarriles. Entonces yo puedo hablar ahí, no sé, mi abuelo era ferroviario en la década a finales de los 40, ¿cierto? Tengo entonces que hablar necesariamente, por ejemplo, de los gobiernos radicales, de cómo los radicales incentivaron el uso de ferrocarriles, ¿ya? Si yo cuento la historia de mis padres, es muy probable que todos sus padres hayan desarrollado su adolescencia en dictadura. ¿Cómo fue esa adolescencia en dictadura? ¿Cómo eran los carretes de sus papás? ¿Ya? Igual que los de ahora, con toque de queda, ¿ya? Contar entonces esas experiencias y luego llegar a ustedes y relacionar su vida con algunos episodios históricos importantes. ¿De qué años son ustedes más o menos? ¿2004? 2002. 2002. 2002, 2003, 2004, ¿cierto? O sea, ustedes vivieron el terremoto del 2010. Bueno, 2002, ustedes son del primer no me acuerdo, estoy mal de la memoria, pero ustedes son de Ricardo Lagos, ¿o no? Nacieron cuando Ricardo Lagos era presidente. Sí. Entonces, bueno, yo nací, ¿cierto? Cuando en Chile gobernaba Ricardo Lagos, bla, 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 ¿cierto? Más o menos qué era lo que pasaba en Chile. Bueno, ahí nací yo, en ese contexto. Luego viví, no sé, el terremoto. Bueno, ustedes vivieron la elección de Bachelet, que es la primera mujer presidenta de la historia. Luego vivieron el terremoto. ¿Qué otra cosa importante han vivido? ¿Han sido testigos? El estallido social. El estallido social, ya vivieron el estallido, vivieron el plebiscito, están viviendo una pandemia, ¿ya? Igual han vivido cosas importantes. Si no los Entonces, conoce, ya mire, alguien me pregunta, ¿qué pasa si no los conozco y están muertos? Ya, siempre hay alguien de la familia que sabe más que el resto, ¿ya? Pero, Pues, profe, ¿le puedo decir dígame. algo? Sí, 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 Es que toda la familia está muerta. Así, Pero- fuera de broma, está todas muertas, se lo juro que están todos muertos. ya, pero tu mamá no, ¿cierto? No, pero mi mamá ni los conoce, están muertos. Po. Ya, pero por ejemplo, tú diste un dato importante, dijiste mi abuela, que no es mi abuela biológica. Si tú consideras que esa historia es importante para ti y te ha marcado más en tu vida que la historia como de tu familia sanguínea, cuenta entonces esa historia y cómo ya. esa abuela llega a sus vidas, o cómo ustedes llegan a la vida de esa abuela. Ya, ok. O sea, cuando ¿es hablamos solo una línea? Por sí, ejemplo, yo, mi mamá, mi papá y mi abuelo, mi abuela. exacto, sí. O sea, cuando cuentes igual la historia de por ejemplo, ya tu abuela, la que tú contaste, tiene que contar cómo conoció a tu abuelo, ¿cierto? Pero la historia principal, la protagonista es ella, ¿ya?
¿ya? Y un poco para terminar la idea que le decía Rodrigo, el concepto de familia no necesariamente es un concepto sanguíneo, ¿ya? Por lo tanto, la familia finalmente a quien uno considera con quien tiene estos lazos más profundos. Entonces, si es ella la protagonista de tu historia, está más que bien, ¿ya? Para finalizar entonces, yo les sugiero que busquen algunas fuentes de información. Puede ser el relato de mi madre, puede ser el relato de un abuelo, una abuela, puede ser que al momento de pedir información, ¿cierto? Vayan las mamás, ¿cierto? Generalmente las mujeres de la familia tienen como cajitas de recuerdos y empiecen a sacar cosas, ¿ya? Yo también hice mi ejercicio y encontré varias cosas interesantes. Descubrí como una maldición, que mi abuelito era carabinero, ¿ya? Y encontré esta foto de él, es él. Él es mi abuelito. Esta foto es como del año 40, es del año 49, ¿ya? Parece nazi, pero no era nazi, solo era un carabinero, ¿ya? O encontré de mi otro abuelo, por ejemplo, que es igual a mi papá, como que descubrí eso. Y este es su carnet de ferroviario, y es del año, ahí está, del año 57, ¿ya? Van a encontrar algunos tesoros familiares en este trabajo. Y cuando contemos la historia, porque la próxima semana vamos a contar esas historias, la idea entonces es que vamos contando con estas fuentes de información. Si no encuentran ninguna, no importa, chiquillos, no se van a exponer a viajar a la casa de la abuela, ¿cierto? A buscar recuerdos, ¿ya? Pero si la abuelita de repente les puede mandar una fotito, háganlo, ¿ya? Eso. ¿Hay alguna? Dígame. ¿Podría repetir los requisitos, por favor? Ya. Son 3 generaciones, contándolo a usted, ¿cierto? Usted, tus padres, tus abuelos. Son 3 generaciones y esta historia debe estar relacionada con la historia de Chile. O sea, yo voy contando la historia de mis padres, por ejemplo, ya mis papás se conocieron durante el régimen militar, ¿cierto? Su adolescencia fue de tal manera. Siempre tratar de relacionarlo con la historia de Chile. Esos son los 2 requisitos, ¿ya? Y puede ser, el formato es libre, puede ser en un PPT, puede ser en un Word, puede ser, usted puede grabarse en un video, puede entrevistar a su abuela, la graba como usted quiera, ¿ya? ¿Ya? La Pepi también dice que su bisabuelo también era Paco. Ya, pero antes parece que era más buena onda. Mi abuelito era No sé si tan así. No, mi abuelito era buena onda. Lo echaron de los carabineros. ¿Ya? Algún día les contaré esa historia. ¿Ya? ¿Hay alguna otra duda No. en este trabajo? ¿No? Ya. Entonces, al no haber dudas, hoy día no les voy a dar tarea, ¿ya? Sino que los dejo en libertad para que empiecen a buscar en nuestro último trabajo, así que no me defrauden. ¿Ya? Ya. Ya, chiquillos. Nos vemos. Pórtense bien. Chao, profe, que cuídense, esté bien. Chao. bien.